Buenas noches, bienvenidos a nuestro encuentro de oración y estudio bíblico de hoy, jueves 8 de octubre del 2020. El Señor en su gracia nos permite reunirnos y dedicar este tiempo con mucho cariño, con mucho amor para Él. Iniciamos meditando en el 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice: estén siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así que con esta verdad bíblica de Pablo a los tesalonicenses de que debemos mantenernos siempre alegres en el Señor, nuestra felicidad es Cristo en medio de la tormenta, que oremos sin cesar constantemente, y estamos dedicando en este momento al Señor este tiempo de encuentro, de oración que nos motiva a orar siempre, dando gracias al Señor. También es un momento, un tiempo en que podemos agradecer al Señor por lo que nos ha dado en lo espiritual, en lo material, en lo emocional. Y porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad, el deseo del Señor es que estemos felices, que todas nuestras necesidades estén cubiertas bajo su perfecta provisión y que nuestra fe sea fuerte en medio de cada tormenta. Que Dios nos bendiga en este tiempo y oramos. Padre, bendícenos en este tiempo de oración y estudio bíblico. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que se unen con fervor en este tiempo. Pedimos que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestras emociones, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra conciencia, Señor, de nuestra voluntad. Y que este tiempo sea guiado por tu Espíritu Santo y cada uno de nosotros reciba el alimento y la bendición para lo cual tú has mandado tu palabra y has permitido este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos al Señor. Él es el que nos da esa fuerza para mantenernos alegres y confiados, gozosos en el Señor. El gozo del Señor. Ese gozo que nos permite saber que Dios está en control de todo, aunque no entendamos lo que nos pasa. Y que las puertas de los cielos se abrirán abundantemente en medio de la prueba, de la lucha o de la necesidad o de la enfermedad o de los retos, y que contamos con el respaldo de Dios para hacer su voluntad, para sembrar su palabra, para ayudar a otros. Así que nuestra fuerza es en el Señor. Cantemos con gozo. Quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito.
fuerza que viene del Señor, también Él nos da la fuerza, la inspiración, y eres nuestra inspiración, su persona, su carácter, para adorarlo, para reconocerlo, para alabarlo y agradecerle. Así que hagamos un tiempo de oración y alabanza y gratitud al Señor. Como siempre les sugiero que si están, en el caso tuyo, son más de dos o más, puedan ponerse de acuerdo y oren. Pueden pausar el video, oren conmigo hasta donde pueda orar, el que pueda orar, y luego si hay que seguir otra persona orando, bueno, pausamos el video y continúen alabando y adorando y agradeciendo al Señor. No le pida nada. Así que en el nombre de Jesús oramos. Señor, en esta hora te adoramos por tu perfecta santidad, por tu buena voluntad para con nosotros, por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Te adoramos porque creemos que tú eres quien dices ser. Creemos que tú creaste todas las cosas por el poder de tu palabra, haciendo lo que vemos a partir de lo que no se veía. Te alabamos, Señor, y reconocemos que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú eres siempre fiel, que tú eres justo, Señor, pero a la vez eres misericordioso, que eres el Todopoderoso, que nada hay imposible para ti. Recibe pues nuestra adoración. Te alabamos por tu creación, te alabamos por tu paciencia para con nosotros, te alabamos porque nos permitiste un día comprender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y estamos en el verdadero eres tú, oh Señor, y tu santa palabra, que es nuestro alimento espiritual, Señor, espada de dos filos que penetra y hace la misión que tiene que hacer en cada uno de nosotros para redarguirnos, para capacitarnos, para orientarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para formar el carácter de Jesús en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios omnipotente, oh Cordero de Dios. Recibe toda la gloria y la honra en esta hora. Y nuestro agradecimiento porque has sido fiel, Señor, nos has provisto el pan cotidiano. Hoy tenemos vida en nosotros, estamos vivos y podemos participar de este tiempo y de esta oración. Te alabamos y te bendecimos por el pan material, por el pan espiritual. Te alabamos por la ropa que nos viste, Señor, por el lecho que cada noche podemos reposar en él, por la certeza de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida de acuerdo a tu palabra. Por eso, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo lo que haces y por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Santo, 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 recibe pues nuestra adoración en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno es alabar al Señor con gozo y reconocer que Jesús es nuestro Maestro, nuestra guía, nuestra luz, nuestro ejemplo a quien debemos seguir. No siga al hermano, siga a Jesús. Ahora, mientras más su hermana en Cristo se parezca a Jesús, será más fácil inspirarnos a seguir al Señor. Pero cada quien dará cuenta a Dios de sí. Así que cantamos Jesús, Jesús. Participemos en la extensión del reino de Dios y de las misiones mundiales, en el tiempo de oración por las misiones mundiales. Oremos por los cristianos perseguidos, por la iglesia que sufre en el mundo. Pastores, hermanos, nuevos creyentes, ancianos, niños, mujeres, hombres, perseguidos por creer en el Rey de Reyes. Que Dios les dé fuerza, les dé fortaleza, consuele a las familias que han perdido algún familiar por ser creyentes o que los tienen bajo tortura o que están detenidos.
Oremos por los países que nunca han oído de Cristo para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Oremos por los misioneros que usted conoce, tenga en su mente siempre su lista de misioneros en diversas partes del mundo, en su propia nación, y clame al Señor por ellos, por su bienestar material, espiritual, físico, por protección, por inspiración para seguir adelante, predicando la palabra. Si están en culturas diversas, que Dios los pueda ayudar a asimilarse sin contaminarse y que puedan llevar con claridad la palabra del Señor al lugar donde Dios los ha enviado. Que bendiga a sus hijos, que bendiga su relación matrimonial, que bendiga su relación con las autoridades, con los vecinos, con cada hermano de la misión, de la obra donde están, que les dé gracias para que la ciudad donde están conozca la gloria del Señor. Así que estamos adoptando en este tiempo, en este mes, ya nos quedan 2 semanas más, orar por Jocelyn Alexander y su hijo Luis José en Senegal, y por David y María Elena Yang, viven en Estados Unidos, pero trabajan con la etnia Maco de Venezuela, con quien hicieron trabajo presencial por muchos años en la selva. Así que les animo a pausar el video y hacer oración por las misiones mundiales con gozo. Piense, cuando yo oro por las misiones mundiales, digo, como hubo misioneros que se preocuparon por mí en hablarme de Jesús, Señor, permite que otros misioneros vayan a hablar a esas personas que tú sabes que están esperando con ansiedad conocerte. Así que oremos. La oración es un instrumento poderoso para extender el reino de Dios. Hermanos, llega el precioso momento de nuestro estudio bíblico de los jueves. Así que confiando y dejando que el Espíritu Santo nos instruya, que el Señor nos hable, vamos a estar atentos al estudio de la palabra, que en el día de hoy, como sabemos, seguimos avanzando. Iniciamos el capítulo 5 de Lucas, los versículos 1 al 16, de hoy 8 de octubre. Vamos a dar la introducción y pues en cada momento del estudio iremos haciendo la lectura de los versículos en sí, 1 al 16. Jesús, luego del inicio de su ministerio con los discursos expuestos en la sinagoga de Nazaret y sus primeras enseñanzas, más las sanidades que hizo en Capernaum, ahora va al lago de Genezaret y llama a sus primeros 4 discípulos. Entonces, con lápiz y papel en mano, estamos resumiendo, por lo que hemos estado viendo, que el Señor empezó su ministerio en Nazaret y utilizaba los sábados la sinagoga. Y sabemos que estudiamos la semana pasada un ejemplo de esto, de que todos los sábados predicaba y daba sus enseñanzas. Daba la palabra y daba la enseñanza, su palabra, su revelación, el mensaje como Mesías. Hizo muchas sanidades en diversas partes, entre ellos en Capernaum. Pero ahora va al lago de Genezaret. Se recuerdan que en uno de los versículos del estudio pasado era necesario que otras ciudades, otras personas conozcan del reino de Dios. Y llama a sus primeros 4 discípulos. El objetivo de Lucas en esta narración continúa siendo el mismo, centrado en Jesucristo, en su persona. El bloque completo que precede a la confesión de Pedro, que va desde Lucas 4:31 hasta el capítulo 9, versículo 17 de Lucas, conduce progresivamente a la pregunta de Jesús sobre su identidad y a las respuestas de sus discípulos. La cuestión de la identidad de Jesús en nuestro texto de hoy viene enfrentada por Pedro en los versículos 5 y 8. En el versículo 5 se refiere a la identidad de Jesús como el Maestro, y en el versículo 8 lo llama Señor. Pero junto al protagonista de la narración aparecen ahora aquellos discípulos que acompañan a Jesús desde el inicio, que para Lucas es el requisito para llamarlos apóstoles. Lo vemos en Hechos 1:21-22. Vean bien la visión de Lucas. En Hechos 1:21-22 se los leo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ahora el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vamos al versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Este capítulo 5 inicia con la noticia de los éxitos de Jesús. Atraía a las masas, tanto que lo apretaban.
esta masa que espera escuchar la palabra de Dios. Aparece por primera vez esta expresión en Lucas, la palabra de Dios, porque en el capítulo 4 vimos que Jesús dice, querían oír la palabra de Jesús. Ahora reconoce que la palabra de Jesús es la palabra de Dios. O sea, Dios va a hablar a través de su enviado, que es Jesús. El verso 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El versículo muestra una escena de la pesca, y en la mirada de Jesús hacia la orilla con las barcas ya amarradas, y los pescadores en su trabajo. El lector es convidado a ver con profundidad e imaginación esta escena que Jesús usa para indicar la misión de sus seguidores más después, ¿no? En el verso 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, sabemos que es Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4 de Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, rema mar adentro, dirígete mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Algunas traducciones, con la palabra se presta para esto, cuando dicen boga mar adentro, es busca aguas profundas. Lucas, con su habilidad narrativa, no muestra de inmediato las cartas. Inicialmente, en el versículo 3, la barca se transforma en un instrumento útil para Jesús acceder a una mejor enseñanza al subirse a ella y continuar enseñando. El lago de Nazaret era el mar de Galilea. Allí los pescadores habían dejado sus barcas y estaban lavando sus redes. El Señor se subió al bote de Simón Pedro y le pidió que lo empujara un poco más para alejarlo de la orilla. Fue aquel un púlpito improvisado para Jesús. Creo que esta escena real es también una ilustración figurativa y sugestiva. En un sentido, cada púlpito es una barca de pesca, un lugar para comunicar la palabra de Dios e intentar pescar peces. Ello no quiere decir que recogeremos peces toda vez que proclamemos la palabra. Los discípulos al menos no los recogieron con esa frecuencia. Pero significa que aquel que se encuentra a bordo no debe olvidar que su suprema misión en la vida es pescar las almas de los seres humanos. En el versículo 4 presenta la barca como el centro simbólico. Boga mar adentro, y el Señor estaba con ellos. La orden de Jesús resuena, aunque como promesa. El agua profunda no será el abismo donde se ahoga toda esperanza. El lago de Genesaret era el mar de Galilea. Allí los pescadores habían dejado sus barcas. El Señor subió al bote de Simón Pedro y le pidió que lo empujara, como ya dijimos. Pero al menos vemos en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado o hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Simón reconoce a Jesús como maestro, como el verdadero jefe. Ya Pedro no es más el patrón de la barca, eso en el versículo 5, con el patrón de su barca, ni el experto pescador. Se convierte en discípulo que se deja guiar por la palabra, aunque esta palabra vaya contra la lógica del científico, de la ciencia de pescar. No era la hora adecuada, los peces no están en las aguas profundas, pero él confió en el Señor y además tenía una experiencia abrumadora de que acababa de venir de una larga jornada de pesca infructuosa. Pero como fue obediente, hubo un fruto de haber sido obediente. Es el paso de una condición, de la condición de estamos rodeados de agua por todas partes sin peces, a una condición donde se experimenta la bendición del Señor, expresada con el signo de la superabundante pesca. Si vamos a los versículos 8 al 11, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al ver ese milagro, esa demostración contundente de la divinidad y de la autoridad de Jesús sobre lo creado, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Si alguien sabía que esto era un milagro, eran ellos. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Se ilumina el rostro de Simón Pedro, podemos pensar, imaginar que ve la obra de Dios, la obra del Señor, y percibe toda su condición humana inadecuada ante la santidad y grandeza del Señor Jesucristo. Jesús lo invita a no temer y le asigna una misión muy particular: ser pescadores de seres humanos. Esto significa, en modo sencillo, hasta ahora te has ocupado de peces, de ahora en adelante te vas a ocupar de personas. Sobre todo serás parte de este proyecto divino que consiste en revelar el bendito camino, quitando a cada persona ese mar de problemas que los aflige. Después que el Señor terminó de hablar a la gente, debió pensar que había llegado el momento de dejar de pescar hombres y de pescar más bien unos peces. Mateo y Marcos nos dijeron que la primera vez que él llamó a estos hombres se encontraban caminando junto al mar de Galilea. En aquella ocasión vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés arrojando una red al mar, porque eran pescadores, y el Señor les dijo entonces: seguidme y os haré pescadores de hombres. Eso está registrado en Mateo 4:19 y Marcos 1:17. Estos hombres habían regresado a su ocupación como pescadores. El Señor evidentemente realizó 3 llamados a sus discípulos. Él había conocido a la mayoría en Jerusalén, lo cual fue relatado por Juan en su primer capítulo. Cuando Juan el Bautista identificó y señaló a Jesús, algunos de los discípulos que estaban con Juan quisieron saber dónde vivía Jesús. Entre aquellos que seguían a Jesús estaban Felipe, Natanael, Simón Pedro y Andrés. El Señor no había llamado a estos hombres en aquella primera ocasión, simplemente les conoció, hizo amistad con ellos. Más tarde el Señor pasaría por el mar de Galilea, les daría pescar y les invitaría a seguirle. Ellos dejarían sus redes y le seguirían, luego regresarían a su profesión habitual. Después Lucas nos relató que el Señor les invitó una vez más, llamándolos a ser pescadores de hombres, y en esa ocasión les nombró sus apóstoles. Veamos ahora qué nos depara Lucas 5, 12 al 16. El poder de Cristo de restaurar a la persona a una vida llena o plena es el tema tanto de esta narración como lo que encontraremos en la próxima semana en Lucas 5, 17 al 26. Son milagros. Estos milagros presentan la manifestación del reino de Dios. La acción de Jesús divide inmediatamente a los interlocutores en 2 grupos. De una parte los excluidos y de la parte opuesta los que ostentan el poder de excluir. En esta sociedad endurecida donde está Jesús desarrollando su ministerio, alborota los papeles, como dicen algunos. Alborota la situación, porque trae vida y trae justicia en el mundo injusto de los humanos. En el verso 12 se nos narra: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Un enfermo de lepra, un excluido y marginado por excelencia, ve a Jesús, cae a sus pies y le ruega que lo sane. Lo de este leproso es una confesión pública de fe. Reconoce en Jesús el poder sea de dar libertad y de actuar, y le grita: si quieres puedes limpiarme. En los versos 13 y 14 encontramos, verso 13: entonces extendiendo él la mano, Jesús le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. El verso 14: y él, Jesucristo, le mandó al leproso que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Jesús quiere sanarlo y lo hace con un solo gesto de la mano. Su poder es obvio, pero quiere que sea certificado, aunque por la autoridad del templo, como era la costumbre según la ley de la Torá de Moisés en Levítico 13. Los sacerdotes así podrían constatar el poder del Hijo de Dios. Jesús le ordena de no decir a nadie, lo cual es curioso. En este texto, donde el testimonio es un concepto natural y donde la escena sucede delante de muchos testigos de la ciudad, es un hecho que no ocurrió en privado. Pero su fama se extendía más y más, dice el verso 15, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades.
En el verso 16, Lucas nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La orden de Jesús al leproso sanado tiene el efecto contrario. Le dice que no lo diga. Y resulta que grandes multitudes son enteradas, son motivadas, cautivadas por los milagros que Jesús estaba haciendo. De hecho, van a buscarlo para que ayude a los enfermos. Jesús ahora busca refugio en lugares desiertos para orar, como si tenía la necesidad de recuperar sus fuerzas o porque deseaba evitar el riesgo de ser visto como un líder de un movimiento popular político. ¿Qué aplicaciones prácticas encontré yo en el estudio de hoy para mi vida? Y le pregunto, ¿cuál ha encontrado usted? 1. El Señor Jesús nos llama a amar la dignidad que hay en cada ser humano, porque ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios, y por esta declaración de amor sacrificial de Juan 3:16, porque tanto ha amado al mundo, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo veo claramente en su amor hacia las multitudes, su paciencia de sanarlos a todos, de escucharles a todos. Su amor para con el leproso, no tuvo ningún miedo de incluirlo, con ese toque lo tocó. No lo discriminó, no lo vio como algo asqueroso, no. Y derramó su sanidad sobre él, vio la dignidad de ese excluido y que representa al resto de los excluidos. Debemos pedir sabiduría. Otra enseñanza que encuentro para mí, que debemos pedir sabiduría e inteligencia espiritual al Señor para utilizar correctamente los valores y aspectos culturales y situacionales de las personas, familiares, relacionados y amigos, para presentar de manera sencilla y concisa el mensaje de salvación. Yo lo veo claramente. A veces somos imprudentes, a veces queremos predicar el evangelio en base a la cultura que nosotros traemos, o a la ciudad donde nos criamos, o a la profesión que tenemos, o con el nivel de vida en que mayormente nos hemos desenvuelto, y no es así. Jesús estaba hablando a una ciudad, a un grupo, en este caso, en la historia de hoy, familiarizado con la pesca, con el mar, con la vida simple y rústica del pescador. Nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría para presentar el evangelio con las palabras, con los términos que el otro pueda comprender. Debemos reconocer y someternos, número 3, en nuestro día a día a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Maestro, Señor. Ser como Simón Pedro, que aceptó el llamado de Jesús. Fue un proceso. Si lo asociamos, si hacemos un estudio comparativo con Mateo, con Marcos, con Juan, fue un proceso, pero lo aceptó. Y cada vez se comprometió hasta el final a dejarse guiar por la palabra de Dios y por Jesucristo, en llegar a ser no un creyente, sino un discípulo. Todo discípulo es un creyente, pero en la iglesia actual no todo creyente es un discípulo. Hay poca gente comprometida siguiendo realmente a Jesús. Nos conformamos muchas veces con ser salvos, como el niño que se come primero el postre y después que viene a la sopa que poco le gusta y la deja a medias. La de la responsabilidad, la de imitar a Jesús, la de luchar para que, como dice Pablo, hacer morir el viejo hombre, por ejemplo. Yo encuentro esta enseñanza en este pasaje. El reto de obedecer. Ahora el número de obedecer como discípulo, ¿no? En nuestro día a día y de someternos, como lo hizo Pedro. Fíjense, otra persona pelea, dice, yo no voy a ir porque es ilógico. Nosotros como expertos nunca hemos pescado después que venimos de una experiencia como tal, que no se pescó nada. Y usted está hablando de ir a las aguas profundas cuando allí no están los peces. Y se sometió al Señor. No le discuta al Señor en su ministerio, en las órdenes que Él le da, en lo que Él exige en su palabra. Y ahora en el número 4, la cuarta aplicación que yo encontré para mi vida es obedecer y creerle a Cristo, sin cuestionar. No es solo que yo me someto y que tengo fe, que le creo a Él, sino requisitos para que experimentemos bendiciones más grandes cuando uno está en obediencia al Señor. La lógica es que va a venir como consecuencia pescas milagrosas en nuestra vida, grandes bendiciones espirituales, emocionales, puede ser que materiales, pero la palabra nos orienta. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero hermano, a nuestras vidas particulares, nuestra relación con Dios, vendrán grandes bendiciones comparables, representadas en esta historia por la pesca milagrosa, si obedecemos al Señor y si no tenemos miedo de ir a las aguas profundas, a andar más profundamente, más ligado, más comprometido con el Señor.
aunque el conocimiento humano nos diga esto no tiene sentido. Creamos en el Señor que nos da la promesa, creamos en el Señor que nos da la orden, creamos en el Señor que nos dijo, no os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios. Así que, hermanos, interesantísimo si ustedes releen el pasaje y buscan otras aplicaciones para su vida. Que Dios nos bendiga y nos prepare para el próximo estudio bíblico. La próxima semana seguimos hasta agotar el capítulo 5. Y ahora tenemos el momento de alabar al Señor con un canto para ir a nuestra oración final. Un canto apropiado para este momento. Y es el canto Te adoraré, Señor, o te alabaré, Señor. Ti loderò, Señor. Compartiendo con otros a Jesús y orando por los otros. Entonces, hermanos, terminamos nuestro culto, nuestro encuentro de hoy, con nuestra oración final. Mientras esté la situación del coronavirus, estaremos siempre orando, no nos cansemos de persistir como la viuda, ir y mantenernos allí. Señor, oramos por los enfermos de coronavirus en el mundo. Señor, ten compasión de los que están luchando entre la vida y la muerte, ten compasión del personal sanitario que se expone tanto. Oremos por los gobernantes, que Dios les dé sabiduría para que puedan gestionar de la mejor manera la situación de todas las consecuencias colaterales, económicas, sociales, de salud que trae la pandemia del coronavirus en cada nación. Oremos por los países con menos recursos para tratar de esta pandemia, que Dios los cubra, que Dios los proteja, que Dios les guíe. Oremos por los científicos, que puedan conseguir por la dirección de Dios y la misericordia de Dios la mejor salida, el mejor recurso para proveer a los más necesitados. Oremos por los habitantes de la ciudad de Monópoli, que Dios abra sus mentes para que comprendan la verdad del Evangelio, les convenza de su pecado y les conceda la fe para creer en Cristo como Señor y Salvador y los sigan. Oremos por todos los motivos de oración que están en nuestro sitio de WhatsApp. Oremos por los motivos que ustedes pueden tener en el grupo. Oremos. Con esta manera honramos al Señor y terminamos de una manera formidable y cristocéntrica este encuentro de oración y estudios bíblicos. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo jueves 15 de octubre con la misericordia y provisión del Señor. Que así sea. Amén.